Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bueno, esta conferencia la di en el Congreso que ha habido este año, pero tuvimos un problema y no pudimos poner imágenes, pero bueno, como muchos de vosotros no fuisteis, la doy aquí. Y espero que os guste, yo creo que sí. Y el que diga que no, 2 velas negras. Tres velas negras. Bueno, pues la verdad es que vamos a hablar de Conócete a ti mismo y lo vamos a hacer a través del autoanálisis, que es la mejor forma de conocernos. Porque a medida que penetramos en el conocimiento espiritual, que es el conocimiento de las leyes de la vida en su aspecto trascendente, vamos apreciando en la vida humana aspectos que nos eran totalmente desconocidos y cuyo desconocimiento ha venido siendo causa de múltiples errores, causantes de dolor e impedimento de progreso. El conocimiento espiritual nos capacita para conocernos mejor a nosotros mismos y es indispensable para una mejor actuación en nuestra vida humana. Tenemos que acostumbrarnos a saber cómo somos, cómo actuamos, cómo pensamos, porque todos creemos que somos maravillosos, que no tenemos defectos, que todo lo hacemos estupendamente. Pues no. Vamos a mirar hacia adentro de nosotros mismos y ver esos defectos que aún tenemos que se pueden corregir, que para eso estamos aquí, para corregir. Ya empezamos, esperar, no me deis la lata, que bueno, fijaos si hace tiempo de esto y ya nos hablaban de conocernos. Según nos refleja la historia, en el antiguo frente del templo de Delfos estaba escrita esta frase: si quieres liberarte del abismo, conócete a ti mismo. Entonces ya nos lo decían y ahora tenemos que hacerlo. Sí, pero puede que alguien pregunte: ¿y cómo podremos conocernos a nosotros mismos? Pues muy sencillo, estudiándonos, analizando nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestros deseos. Y observando nuestras reacciones en el contacto con la gente y nuestras relaciones familiares en el hogar, que a veces no nos comportamos como debiéramos. Tenemos que acostumbrarnos a pensar que nuestro hogar es un santuario, porque pensad por un momento, estamos en casa esperando que lleguen nuestros hijos, la familia del trabajo. Ellos salen del trabajo y dicen: ¿para qué voy a ir a mi casa? Si no hay más que broncas, malas formas, palabrotas, siempre estamos discutiendo, me quedo con los amigos tomando una cerveza. Y llegan a casa a la hora de cenar y acostarse. Si por el contrario, llegan a casa y es un remanso de paz, no hay palabrotas, no hay malos modos, cuando salen del trabajo dirán: no me voy a tomar la cerveza, me voy a mi casa, me leo la prensa, veo la televisión, estoy con mi familia y estoy tan a gusto. Eso es lo que tenemos que procurar, que nuestra casa sea una bendición, un lugar tranquilo, donde podamos estar sencillamente a gusto. Y de esta forma viviremos mejor. Y lo haremos a través del autoanálisis o del análisis, que es del medio que podemos valernos para conocernos mejor, para conocer nuestras cualidades negativas y positivas, y nuestros defectos y nuestras virtudes, que también las tenemos, que no todos son defectos, también tenemos virtudes, y muchas. Y solo analizándonos con imparcialidad podremos conocer nuestras imperfecciones, nuestros valores morales, que también los tenemos. Mirad, hace algún tiempo vinieron unos jóvenes aquí y estábamos hablando de la moral. Y a mí se me ocurrió preguntarles:
¿sabéis lo que es la moral? Y uno de ellos me hace así. Y yo digo, anda, no sabía yo que la moral era esto, pero bueno. No tenían ni idea de lo que era la moral. ¿Qué pasa? ¿Que en su casa sus padres no les han enseñado qué es la moral y cómo deben comportarse? Pues no, viven la vida a su manera. Bueno, pues nosotros sí sabemos lo que es la moral y tenemos que ponerla en práctica. Y para ello es indispensable colocarnos en una actitud mental de absoluta imparcialidad, es decir, como si estuviésemos estudiando a otra persona, que eso se nos da muy bien. Yo veo tus defectos, eres esto, esto, esto y esto, y los míos no. Pues si los veo es que yo los tengo, porque si no, no los conocería. Si veo los defectos de ella, ¿será que yo también los tengo? Pero se nos da muy bien criticar a los demás, sin darnos cuenta que deberíamos callarnos la boquita para que no nos critiquen a nosotros. Mirad, las personas que carecen de conocimiento espiritual viven por lo general cegadas por el amor propio. Y esto les incapacita para conocerse a sí mismas. Frecuentemente se sienten impulsadas a resentimientos por el trato que reciben. Y eso no está bien. Y no se detienen a pensar y a analizarse y a ver por qué soy así, qué ocurre. No encuentran sentido a su vida. Todo lo ven feo, lo ven mal y no se dan cuenta que si se analizaran un poquito, si pensaran un poquito cómo son, posiblemente vivirían mejor. Debemos preocuparnos más, analizarnos a nosotros mismos que a los demás. ¿Por qué? Porque casi siempre el trato que recibimos de los demás tiene la causa en nosotros mismos, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos y en nuestras reacciones. Por eso debemos analizar todo pensamiento de censura hacia los demás y ser tolerantes y comprensivos con todo el mundo. Pero tenemos la mala costumbre de ver los defectos en los demás, de criticar a los demás y no darnos cuenta que nosotros estamos igual, en las mismas circunstancias. Porque si hubiésemos adelantado algo, si hubiésemos aprendido a que todos tenemos defectos, dejaríamos la lengua ahí metidita y la utilizaríamos solo para hablar bien de los demás. Así que no vamos a preocuparnos más de cómo piensan los otros, de qué dicen los demás. Es su problema. El nuestro es aprender a ser tolerantes, a tener una sonrisa siempre en la boca, para que los demás se sientan a gusto a nuestro lado. Porque a poco que nos interesemos por ellos, encontraremos que las relaciones desagradables y otros aspectos de su vida que solían molestarnos y mucho, casi siempre tienen su origen en su incapacidad para resignarse o para reaccionar positivamente. Frente a esas vicisitudes dolorosas, porque todos tenemos problemas, porque carecen del verdadero conocimiento espiritual, pero nosotros ya conocemos el espiritismo, ya sabemos cómo debemos comportarnos, ya tenemos capacidad suficiente para darnos cuenta que no debe importarnos los defectos de cada uno, pero sí los nuestros, y ser capaces de corregirlos. Pero claro, ¿yo cómo voy a corregir mis defectos si no los tengo? Solo los tenéis vosotros, yo no. Pues eso es una tontería. Tengo los mismos que todo el mundo. Y cuando llegue al otro lado, a lo mejor me tiran así del pelo, me dan una patadita y me mandan, vete tú a saber dónde. ¿Por qué? Porque no me he preocupado de prepararme, porque no me he preocupado de mirar hacia adentro de mí y sacar todo lo malo que tengo y ser mejor persona, más dulce, más cariñosa, más amorosa. Eso es lo que tenemos que hacer, empezar a cambiar. Conocemos ya que la perfección es la meta que debemos alcanzar más tarde o más temprano,
pero vamos a conseguirlo, ya lo veréis. Conocemos también que en una sola vida no vamos a conseguir gran cosa, pero sí podemos quitarnos parte de ese lastre que traemos de vidas pasadas. Podemos quitarnos una buena parte. Por eso reencarnamos tantas veces como necesitemos. 1 o 1000, es igual. Reencarnaremos menos si somos capaces de ir dándonos cuenta de dónde fallamos para corregirlo. ¿Cómo podremos liberarnos de ese lastre? Pues muy fácil. Porque ese lastre nos tiene atados a esas vidas penosas, a todo ese problema. Tenemos que identificarlo. Y solamente identificándolo por el autoanálisis lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir ver cómo somos en realidad, sin mentiras, sin tapujos. Pero me es más fácil ver vuestros defectos que los míos. Pues no. No. Tenemos que ver los nuestros, los de los demás, allá cada cual. Por lo tanto, debemos identificarlo y autoanalizarnos con absoluta imparcialidad, sin concesiones. Único modo de conocerlo en sus diversos aspectos. Y así veremos las facetas de nuestra personalidad. De este modo, podremos apreciar en nosotros imperfecciones que habían pasado inadvertidas, pero que sin embargo sí censuramos en los demás, sin darnos cuenta que nosotros también las tenemos. Yo me he puesto unos cuantos ejemplos para empezar a analizarme, y yo os los voy a decir porque a lo mejor a vosotros también os puede servir. Todo es importante. Lo mejor es que empecemos a mirarnos, a ver cómo podemos cambiar, darnos cuenta de cómo podemos conseguir avanzar en este camino de la evolución tan difícil, que es difícil de verdad. Mirad, el primer ejemplo. ¿En qué proporción consigo dominar mis instintos? ¿En qué medida me abandono a los excesos? ¿En qué grado controlo mis emociones e impulsos? ¿Cómo reacciono ante las dificultades, contratiempos y vicisitudes de la vida? ¿Cómo reacciono ante una palabra o una frase desagradable? Soy vanidosa, orgullosa, envidiosa, rencorosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿He lastimado a alguien de palabra o de hecho o le he causado algún daño? ¿Y en qué proporción contribuyo al bien de los demás? Esto solo es un ejemplo, cada uno puede analizarse como mejor le parezca. Pero yo creo, a mí me va sirviendo. Espero que a vosotros también. Y lo vamos a conseguir por el autoanálisis, la meditación, el pensar y actuar correctamente irá produciéndose en nosotros una transformación en nuestra conducta que nos va a ayudar a ascender más rápidamente en el camino de la evolución, que es que además nos lo han puesto cuesta arriba para que nos cueste más. Pues sí, tendremos que aprender a ser mejores, a comprender a los demás, a darnos cuenta que no estamos solos en la vida, que todos juntos podemos avanzar, y de esta forma, al final del día, nos sentiremos bien, porque cuando no nos comportamos correctamente, de vez en cuando hay un come-come aquí que no nos deja vivir. Pues vamos a quitarnos ese come-come, vamos a aprender a saber estar con las demás personas, sin problemas. Y vamos a comenzar a analizar nuestra reacción en el diario vivir ante una palabra impropia, una frase torpe, así como nuestro lenguaje familiar, como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, como decíamos antes. A aprender a no decir palabrotas ni dar malas contestaciones, ser capaces de comprendernos y de que haya armonía
en nuestra familia. Porque ¿cuál es el lenguaje que empleamos? ¿El correcto, el suave y afable? ¿El que corresponde a toda persona bien civilizada? ¿O el incorrecto, áspero y grosero? Bueno, pues eso también lo podemos saber. Hay personas que de 4 palabras, 3 son palabrotas. ¿Y qué necesidad hay de decirlas? Pues eso, tenemos que aprender a ser más dulces. Y esto que a simple vista parece carecer de importancia, la tiene en grado sumo, pues es la diferencia entre una vida de relación armónica y agradable en el hogar, que debe ser siempre un refugio de paz y de amor, o una vida que no concuerda con la condición de una persona que se tenga por cariñosa, dulce, ¿no? Si es una persona palabrotera, que no es capaz de mantener una conversación normal, de estas que cuando estás a su lado dices, uy, a ver si se va, porque de verdad me está volviendo la cabeza loca, es que no dice nada, o dice palabrotas, o dice incoherencias. No. Porque si así lo hacemos, pronto apreciaremos que esos defectos que teníamos van a ir desapareciendo poco a poco. Y nuestra vida se va a ver transformada con las vibraciones positivas que de ese modo vamos a irradiar constantemente a nuestro alrededor y que atraerán hacia nosotros respuestas maravillosas de los demás, con quienes convivimos y nos relacionamos. Porque no es lo mismo que digan de verdad que María Jesús es antipática, grosera, impertinente, no se puede estar a su lado, siempre tiene que tener razón, hay que hacer lo que ella dice. O que digan, pues mira, es muy maja, se habla con ella de cualquier cosa, nunca te impone nada. ¿Quién se beneficia? Yo. ¿Por qué? Porque me mandéis vibraciones de calma, de armonía. Y de la otra forma me estáis mandando vibraciones que me llegan aquí y me hacen daño. Pues eso es lo que tenemos que procurar, que todo el mundo hable bien de nosotros. Y si hablan bien es que nos estamos comportando correctamente. Vamos a pasar un poco a otro punto. Debemos saber que nuestros hermanos espirituales superiores están ansiosos de cooperar en nuestro progreso y tratan de ayudarnos de diversos modos, por medio de sensitivos al servicio del bien, que están enviando mensajes constantemente y realizando curaciones maravillosas en la humanidad. Y es cierto, es verdad, ayudan más de lo que nos imaginamos. Conocemos ya que el progreso es el resultado de un constante esfuerzo. Y si queremos progresar, hemos de esforzarnos en ese propósito. Vigilemos siempre nuestros sentimientos, pensamientos y deseos, a fin de no permitir en nuestra alma y en nuestra mente la entrada de esos pensamientos y sentimientos negativos. Y de esta forma viviremos mejor, porque esos sentimientos negativos nos están amargando la vida y van a ser impedimento de ese progreso que tanto necesitamos. Tenemos que avanzar, y queramos o no, vamos a hacerlo. Y tratando de avanzar, vamos a conseguir tener menos reencarnaciones, porque las reencarnaciones es para aprender, para corregir, para avanzar. Pero en lugar de tener 50, a ver si podemos tener 30, que siempre nos vendrá mejor. Por ello es necesario observar nuestras reacciones y actuaciones en nuestras relaciones humanas, si queremos conocer nuestro comportamiento. Demos siempre amor. Seamos bondadosos, sencillos en nuestro diario vivir, y con ello seremos los más beneficiados en todo sentido. Pero
a veces nos gusta mucho el orgullo. ¿Para qué voy a ser sencilla? ¿Qué va? Mejor doy envidia. Yo tengo una chaqueta estupenda. Es de Chanel, la tuya no. ¿Y qué más da? Aquí de lo que se trata. ¿Qué importa lo que llevemos puesto? Lo que importa es, mira, hace frío, tengo una chaqueta, me abrigo. Qué bien, ya está. Pero no dar envidia a los demás por lo que tengamos. Gracias a que tenemos. Aunque sea de los chinos, ¿qué más da? Tenemos que acostumbrarnos a ser más sociables, más amorosos, más cariñosos y a comprender que no estamos aquí para sacarnos defectos ni para dar envidia de nada. De nada, porque si miramos hacia atrás vemos que hay otros que tienen más que nosotros y otros que tienen menos, por lo tanto siempre estamos en el centro. Unos tienen más, otros tienen menos. Mira, yo ya tengo mi chaquetita, no tengo frío, mira qué bien, pues ya está. Pero ese pobre desgraciado que hay ahí no tiene ni un jersey roto para ponerse. Pues a lo mejor nosotros tenemos dos, le podemos dar uno. Aquí de lo que se trata es de ayudarnos, cada uno en lo que pueda, porque nos va a beneficiar primero a nosotros y luego a los demás. Tratemos a los demás como queremos ser tratados. Si deseamos liberarnos de las vidas penosas y progresar más rápidamente. Y por último, si queremos formar parte de los escogidos en este tercer milenio, para poblar el maravilloso mundo que será este nuestro, cuando sea liberado de la maldad humana que ahora tiene, ya en el comienzo del próximo siglo debemos prepararnos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Pues los llevo diciendo todo el rato. Analizándonos, cambiando, viendo nuestros defectos, viendo dónde fallamos, tratando de comprender que debemos seguir viviendo con los demás. Y no es lo mismo que hablen bien de nosotros a que hablen mal. Si hablan mal es que, ¿cómo seremos? No esperemos la gracia o salvación gratuita, que esto solo está en la creencia de las mentes infantiles. Estamos viviendo los últimos momentos de la actual civilización y estos próximos años van a efectuarse la clasificación planetaria. Así que los clasificados como negativos serán expulsados a mundos primitivos, de donde ya hemos salido y no deseamos volver, que son mundos de sufrimiento, mundos de angustia, mundos de pena, como este. Este fue peor en el pasado. Cuando aparecieron aquí los expulsados de Capella, este planeta era peor que ahora, porque ya vamos superándolo. Y eso es lo que va a ocurrir, que va a cambiar a mejor. Vamos a clasificarnos como los que pasarán a mundos más evolucionados, pero no por creencia, sino por el amor sentido y realizado. La vida no es fácil, pero tenemos que esforzarnos, porque si no, no vamos a conseguir nada. No desperdiciemos esta oportunidad maravillosa que la divina providencia nos ofrece. Y nos queda poco tiempo. Es el final de este ciclo. El año 3000 está ahí. Aún quizá tengamos que reencarnar un par de veces, pero que tengamos la oportunidad de seguir avanzando para que cuando llegue el cambio de este planeta, o podamos continuar en él o nos manden a uno mejor. Porque ya estamos cansados de llorar, de sufrir, de padecer, de angustiarnos, de vivir en un planeta que hay hambre, que hay guerras, que hay miseria, que se acaba una guerra y empieza otra. Vamos a ver si es posible que cambie y vamos a ver si es posible que todos nosotros, que ya estamos aprendiendo
todo lo que nos dice la doctrina de los espíritus, que es mucho, lo ponemos en práctica. Y de esta forma, quizá en nuestras próximas reencarnaciones, que aún tendremos alguna más, vivimos un poquito más tranquilos. Porque sí, ahora sufrimos, padecemos, tenemos muchas angustias, pero es que estamos rescatando deudas del pasado. Pero como ahora nos estamos comportando mejor, ya vamos conociendo muchas cosas, nuestra próxima existencia será un poquito mejor también. Vamos a intentarlo, ¿no? Esto nos va a servir para nuestra evolución y tenemos que procurar que estas reencarnaciones que aún nos quedan, que no serán muchas, nos sirvan para evolucionar, para que cuando lleguemos al otro lado no nos tiren de las orejas, nos den otra oportunidad, podamos seguir caminando hacia adelante y no nos pongan la cara colorada, que nos la pueden poner. Bueno, ahora os voy a contar una historia. Esta historia la he sacado del libro de Amalia Domingo Soler, Hechos que prueban. Y el padre Germán lo ha titulado El orgullo también es un pecado. El padre Germán era un espíritu con bastante conocimiento que ayudaba mucho a Amalia. Cuando ella preguntaba, él contestaba. Y le sirvió para escribir ese libro tan importante que se llama Hechos que prueban. Y comienza así. Amalia tenía una amiga que se quedó viuda. Y estando un día juntas, esta le preguntó: ¿de qué murió tu marido? De hambre. ¿De hambre? ¿Y cuál fue el motivo de tan violenta determinación? Yo te lo diré. Una de mis hijas se casó y fue madre de una niña preciosa, con unos ojos hermosísimos que parecían dos luceros. Desde que nació, mi marido enloqueció por ella y la chiquilla por él. Rejuveneció y siempre estaba con su nieta en brazos, evitándole los dolores de la dentición y demás enfermedades de la niñez, pues como sabes, mi marido era doctor en medicina. Pero hija, llegó la viruela y se apoderó de los ojos de mi nieta y de todo su cuerpo. Mi marido no comía ni dormía, estaba al lado de la pobre niña devorando libros, buscando la luz para aquellos ojos que eran su vida. Devolvió la luz a uno, pero el otro salió de su órbita. Y mi marido creyó enloquecer, se retiró a su cuarto y yo le oía que exclamaba a solas: ¿será posible? Yo, que he devuelto la vista a tantos ciegos, yo que he curado a tantos sifilíticos y a este ángel tan hermoso, no he podido curarle más que a medias. ¿Para qué me ha servido mi ciencia? Para nada. Y se negó a comer. No tomó absolutamente ningún tipo de alimentos. ¿Qué lazo le unía a su nieta? Amalia, si puedes preguntarle al padre Germán qué historia tienen estos dos espíritus. Y el padre Germán contestó, claro que contestó. Y dijo: el hermano que ha muerto de hambre, al que llamaremos Raúl, y su nieta, son dos espíritus que hace muchos siglos que caminan juntos. Han estado unidos por todos los lazos terrenales y en sus últimas existencias han sido amigos inseparables, mejor dicho, maestro y discípulo. Raúl hace muchos siglos que se ocupa de curar a los enfermos. Y la que hoy fue su nieta ha sido anteriormente su discípulo más aventajado. Tenía casi tanta fama como su maestro. Los dos eran inseparables. El uno complementaba al otro. Tanta suerte tenían en sus curaciones que llegaron a enorgullecerse, porque eran realmente infalibles en sus juicios médicos. Y se llegaron a persuadir de tal modo de su infalibilidad que no se contentaron con seguir las huellas de otros sabios doctores, sino que inventaron nuevos métodos y procedimientos
especialísimos. Para mayor seguridad en sus experimentos, no se contentaban con hacer ensayos en diversos animales, sino que en los hospitales y en los orfanatos hacían sus ensayos en infelices niños sin familia. Los unos morían, los otros se salvaban, y los dos sabios no sentían el menor remordimiento por la muerte de aquellos inocentes, que era la muerte de un niño sin familia ante el bien que aquel ensayo reportaría a la humanidad. Y además del bien producido, la fama universal que aquellos dos sabios médicos alcanzaban de día en día les llenaba de orgullo. Se creían infalibles porque de lejanas tierras venían los enfermos en peregrinación para recobrar la salud perdida. Raúl era verdaderamente una celebridad médica. Su discípulo no se separaba de él ni un instante, y cosa rara, no envidiaba a su maestro. Su admiración rayaba en la idolatría, y su mayor placer era proporcionar a su maestro niños desamparados, en los cuales Raúl ensayaba la eficacia de sus atrevidos inventos. Los dos se creyeron verdaderamente dioses. El orgullo es un pecado, y como todo pecado, tiene su cadena. Raúl y su discípulo han pagado en esta existencia una parte de su larga cuenta. El discípulo amado es hoy la tierna nieta, cuyo abuelo con toda su ciencia no ha podido curar más que a medias. El sabio orgulloso, él, que se creyó infalible en sus juicios, se ha visto impotente para curar a su ángel querido. Y este, que no tuvo compasión de los pobres niños sacrificados al estudio y a las investigaciones científicas, sufre hoy las consecuencias de su indiferencia de ayer. Su gran inteligencia médica le hacía sufrir extraordinariamente, porque comprendía dónde estaba el remedio, sabía el modo de aplicarlo, y al llegar el momento decisivo de administrar la medicina apropiada a esa tenaz dolencia que tenía el enfermo, veía que se equivocaba, que su acción curativa no respondía al impulso de sus pensamientos. Y si esto le desesperaba con los extraños, su desesperación llegó al grado máximo cuando se vio impotente para salvar a su nieta, que era el amor de todos sus amores. Y murió, claro que murió, como era necesario que muriera, humillado, convencido de su insignificancia, de su pequeñez. Se creyó un dios y murió persuadido de que no hay dioses, que no hay más que un Dios. Raúl hace siglos que es un sol en el mundo de la ciencia. Hoy se encuentra en muy buen estado porque no ha perdido un ápice de su sabiduría y ha reconocido una grandeza superior a la suya, una ciencia que él desconocía, una fuerza que sostiene la máquina del universo. Él se considera uno de tantos alumnos en la gran universidad del infinito. Se reconoce grande y pequeño a la vez, y el orgullo no lo volverá a cegar. Tiene luz propia, vive en medio de la luz, y con su fluido luminoso envuelve a su nieta, que es el amor de todos sus amores.